En esta ocasión lo que vamos a hacer es interactuar con el simulador de FET. Y bien, tenemos para física, matemática y estadística, tierra y espacio, biología, nosotros vamos a desarrollar en el ámbito de la química. Y nos vamos a introducir a un nuevo tema que es la estequiometría, donde veremos conceptos relacionados a reactivos, productos y excedentes. Entonces, de esta manera, lo que vamos a ver en este simulador son reacciones químicas y reactivos limitantes. Bueno, los objetivos del aprendizaje, más que nada, acá lo destaca, que es reconocer que los átomos se conservan durante una reacción química. Emplea experiencias cotidianas concretas, como preparar sándwich, para describir lo que significa el reactivo limitante en una reacción química. Identifica el reactivo limitante en una reacción química con base a la cantidad de reactivos e índices de molécula en una ecuación química balanceada. Predice la cantidad iniciales de reactivos, dada la cantidad de productos y sobra usando el concepto de reactivo limitante. También traduce las representaciones de la materia desde la simbólica fórmula química a molecular. Entonces abrimos el simulador y aquí tenemos los sándwiches, moléculas y para finalizar y poner a prueba lo que aprendimos, un juego. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la del agua, deformación del agua, la del amoníaco y la de combustión del metano. Bueno, antes de usar el simulador vamos a desarrollar algunos conceptos. Y bien, cuando estudiamos con detalle una reacción química, como por ejemplo esta que es la reacción de formación del agua, lo que tenemos que tener en cuenta son las relaciones cuantitativas para poder determinar la cantidad de reactivo que se va a utilizar para obtener el producto deseado, la cantidad del producto deseado. Entonces, aquí vamos a definir un concepto que es la estequiometría. La estequiometría es parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre el reactivo y el producto en una reacción química. Después, otros dos conceptos que son importantes para poder utilizar el simulador es el reactivo limitante. El reactivo limitante es el reactivo que se consume primero. Y el reactivo en exceso es el reactivo que se encuentra con mayor cantidad necesaria para poder reaccionar con el reactivo limitante. Entonces, desarrollemos, vamos primero con los sándwiches. Bueno, para poder formar un sándwich de queso es necesario, antes de la reacción con los reactivos, necesitamos dos rodajas de pan reaccionan con una feta de queso para producir un sándwich después de la reacción. En el caso que queremos tener 3 sándwiches, entonces multiplicamos por 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Entonces de esta manera aquí tenemos los 3 sándwiches. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo lo que tenemos es un sándwich de carne y queso. En este caso la condición es que antes de la reacción vamos a hacer reaccionar dos rodajas de pan, una feta de carne y una feta de queso para producir un sándwich. Si queremos el doble, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Entonces tenemos dos sándwich. Tenemos como producto después de la reacción. Bueno,
Ahora vamos a analizar el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Bueno, primero vamos a producir un sándwich. Entonces, 2 rodajas de pan con una feta de queso va a producir un sándwich. Pero si en el caso de que tenemos 3 fetas de queso, tenemos un exceso. Y este es el reactivo en exceso. El exceso son 2 fetas. Y el reactivo limitante es el pan, porque ya se consumió todo. Vamos en el caso de la formación del agua. Entonces, para poder formar el agua, necesitamos 2 moléculas de hidrógeno molecular. Reaccionará con una molécula de oxígeno molecular para formar 2 moléculas de agua. Entonces, imaginemos que tenemos cuatro, 4 moléculas de hidrógeno molecular. Entonces, el exceso es 2 moléculas de hidrógeno molecular y el reactivo limitante es el, el oxígeno molecular porque ya se consumió todo. Y pasa lo mismo con respecto a la reacción de formación del amoníaco. Entonces, para poder obtener eh, 2 moléculas de amoníaco es necesario hacer reaccionar una molécula de nitrógeno molecular y 3 de hidrógeno molecular. De esta manera vamos a tener 2 moléculas de amoníaco. Y por ejemplo, si tenemos 5 moléculas de nitrógeno molecular, nosotros únicamente necesitamos una para poder formar el amoníaco. Y entonces tenemos un exceso de 4 moléculas de nitrógeno molecular. Y el reactivo limitante es el hidrógeno molecular. Y bueno, para la combustión del metano es la siguiente reacción. Una molécula de metano, 2 de oxígeno molecular y de esta manera obtenemos el dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, para poder formar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua, necesitamos una molécula de metano y 2 de oxígeno molecular. Aquí nosotros tenemos un exceso de tanto metano como de oxígeno molecular. Pero sin embargo, aquí lo que hicimos es que producimos el doble, 2 de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Vamos con respecto al juego. Entonces el juego aquí me pone por condición que ya tengo como producto 2 moléculas de metanol. Este es el metanol. Bueno, 2 moléculas del metanol. Entonces multiplico los reactivos por 2. Entonces, 2 por 1, 2. 2 monóxido de carbono. Y 2 por 2, 4. 4 hidrógeno molecular. Ahora tengo un exceso de de 2 monóxido de carbono. Y un exceso de un hidrógeno molecular. La siguiente actividad nos toma como condición que tenemos como productos 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de agua. Entonces, aquí está la reacción química. Es, este es un hidrocarburo, este es el meteteno, este es el eteno. Una molécula del hidrocarburo reacciona con 3 de oxígeno molecular
para formar 2 de dióxido de carbono y 2 de agua. Aquí ya cumplimos. Y en este caso está en exceso el hidrocarburo. 1, 2, 3, 4. Y el oxígeno molecular es el reactivo limitante. El siguiente es, tengo como producto 5 moléculas de nitrógeno molecular y 6 de agua. Entonces, los formamos, reaccionan 4 amoníaco y 6 monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno. Entonces, aquí nos presenta que el reactivo en exceso es el amoníaco y el limitante es el monóxido de nitrógeno. Entonces tenemos un exceso de 2. Bueno, el siguiente ejercicio es obtener un disulfuro de carbono y el sulfuro de dihidrógeno, 2 moléculas. Entonces, hacemos reaccionar una molécula de metano, reacciona con 4 de azufre. Y aquí el reactivo en exceso son 2000. Son los dos reactivos. 3 de azufre y 5 de metano. Bueno, para finalizar, tenemos, no tenemos ningún producto, pero sí tenemos reactivos en exceso. Tenemos uno de flúor molecular y una molécula de agua. Entonces, de esta manera es como podemos llevar a cabo el análisis de los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso con ayuda del simulador.